Muy buenos días a todos y a todas. Damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno, siendo las 11:13 del lunes 27 de abril. Se brindarán hoy detalles de las nuevas definiciones de casos y protocolo epidemiológico de la provincia de Río Negro en el marco de las acciones por la pandemia de COVID-19. Nos acompañan hoy el señor Ministro de Salud de la provincia, el licenciado Fabián Esgaib, la señora Secretaria de Políticas Públicas de la Salud, la doctora Mercedes Iberó, y la señora Coordinadora Provincial de Vigilancia Epidemiológica, la doctora Liliana Fonseca. Damos la palabra al señor Ministro de Salud. Ministro, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días para todos y todas. Bueno, para nuestro gobierno y para el Ministerio de Salud de la provincia es muy importante comunicar todos los cambios que vamos haciendo a medida que avanza la pandemia. Como lo venimos diciendo normalmente, este es un tema muy dinámico, van cambiando las definiciones, se van adaptando a lo que la provincia cree que se debe adaptar. Entonces nosotros, a partir de la definición y los cambios de hace una semana, lo pusimos en una resolución, además de hacerlo a través de la página del Ministerio. Nosotros, a partir de la semana pasada, arrancamos con resoluciones que son públicas, por supuesto, y que las enviamos a todos los hospitales públicos y privados porque cambia en la provincia la definición. Esta vez vamos a hacer exactamente lo mismo, pero hay un tema que también es importante destacar. Nosotros tenemos una sala de situación que está conformada por el COE provincial, que la preside la licenciada Marcela González y que además está conformada por la doctora Alejandra Romero, la licenciada Margaría, el licenciado Gonzalo Ibeas, la doctora Sandra Mulder, la licenciada Neirot, la licenciada Liliana Fonseca y la bioquímica Marcela Nobile. Y a partir de una charla que tuvo la gobernadora y el equipo de salud con varios de los infectólogos que trabajan en la provincia, tanto en el público como en el privado, hemos incorporado a partir de hoy a la sala de situación a la doctora De Labra del Hospital Carrillo, a la doctora Aparicio del Hospital Sati y a la doctora Ulsurrum del Hospital López Lima. A partir de hoy, ellas ya participan en la sala de situación y trabajan junto a todo nuestro equipo. Esta sala de situación, todos los días, nosotros hacemos un boletín epidemiológico que además de ponerlo en la página web, a partir de ahora lo vamos a publicar como en este boletín epidemiológico está el estado de situación de la provincia, no solo las altas, las bajas, sino el estudio epidemiológico de cada una de las ciudades donde hoy tenemos casos. Es importante que lo sepan, que se publique y que se vea detrás todo el trabajo que hay en la provincia. De la charla que mantuvimos el sábado, nosotros hemos tomado nota, la verdad que fue una muy buena reunión en la que se pusieron los puntos de vista sobre la mesa. Nosotros como responsables del área y por disposición de la gobernadora, por supuesto, se empezó a trabajar en conjunto desde ese mismo momento. Se han tomado nota de las situaciones que nos pedían que por ahí cambiemos o flexibilicemos. No en todo en base a lo que se venía trabajando, pero se tomaron decisiones en el día de ayer, no solamente dentro del COE provincial, sino hablando con los directores, con nuestros directores de hospitales, que son los que están en el frente de batalla, hemos decidido cambiar algunas definiciones. Esas definiciones están en la resolución 2161, pero este es el principio que ahora los va a pasar a comunicar la doctora Ibero, pero este es el principio de un trabajo mancomunado, de un trabajo que debe hacerse. Estamos todos en el frente de batalla, tanto los infectólogos en la parte privada como los nuestros en los hospitales, y bueno, esta participación que esperemos que se pueda agrandar, que más de las profesionales puedan intervenir y participar en la sala de situación del Ministerio, podamos entre todos trabajar para atenuar la pandemia. Está claro que nosotros hay lugares de la provincia donde debemos trabajar más y por eso y poner el ojo en el brote de Valle Medio, pero en el resto de las ciudades no se han dado cordones sanitarios, se han dado restricciones, pero esto es porque estamos trabajando sobre todo en las ciudades donde tenemos el brote hoy.
Entonces, este trabajo que vamos a hacer junto con el resto de los infectólogos y en la sala de situación viene muy bien en este momento para tratar de aplanar la curva, para tener la menor cantidad de casos. Nosotros, por supuesto, que fuimos receptivos de la necesidad del diálogo y la necesidad de revisar algunas situaciones, y hoy lo ponemos sobre la mesa en una resolución que va a salir a partir del día de hoy. Le doy la palabra a la doctora Iberó para pasar a dar la resolución 2161, donde tenemos nuevos criterios en la definición de caso sospechoso, en el manejo del contacto estrecho y en la definición de alta de los pacientes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Como dijo el ministro, se cambiaron algunas decisiones con respecto a la definición de caso, al contacto estrecho y a las altas. Hoy tuvimos la primera reunión de sala de situación incorporando a los 3 infectólogos que mencionó el ministro, y en base a eso coordinamos este cambio en las definiciones que ya habíamos trabajado ayer. Para no leerles y que no sea engorroso para la gente que lo pueda entender, y va a estar todo como resolución en la sala de situación del ministerio en la página web. Pero lo que se cambia es esto. El primer tema es la definición de caso. Recordemos que caso es todas las personas que nosotros vamos a considerar como sospechosas y que vamos a hisopar e internar y aislar a todos los contactos. En lo que modificamos era, primero según los síntomas. Según Nación y lo que nosotros hacíamos hasta ahora era fiebre y alguno de los demás síntomas que existían, que eran tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato y falta de gusto. Ahora lo que hacemos es, en vez de que sea fiebre de 35 grados, 35,5 más, es o fiebre o cualquiera de los otros síntomas. Con lo cual así aumenta nuestra sensibilidad de buscar muchos más las personas que hayan sido o contacto estrecho, que hayan viajado al exterior o que hayan estado que sea personal de salud y todos en contacto con algún caso confirmado. Si tienen fiebre o alguno de esos otros síntomas, se los va a tomar como caso sospechoso. Entonces, nosotros cambiamos la definición de caso, cambiando esto que les decíamos del fiebre o, y aparte el resto sumando tal cual como lo dice la resolución del Ministerio de Salud de Nación. Por otro lado, con respecto al manejo del contacto estrecho tenemos toda la definición, que son todas las personas que estuvieron en contacto con pacientes confirmados. Puede ser cualquier personal de salud que haya estado dando cuidados a un caso probable o confirmado y que presentaba síntomas. La persona que permaneció a una distancia menor a 2 metros, ya sea los convivientes, las visitas, los que trabajan con el caso que presenta síntomas, ¿sí? Y todos los que hayan viajado en un avión, en un colectivo, en un barco, con personas que terminaron siendo confirmadas. Entonces, ante un caso estrecho, un contacto estrecho, al 6.º día de ese contacto, más allá de que van a tener que estar aislados 14 días, al 6.º día se les va a hacer un hisopado. Ese hisopado hace que aumentemos la sensibilidad y que quizás si alguna persona presentaba síntomas leves y no se pudo dar cuenta o no lo pudo referir, nosotros podamos captar al 6.º día nuevos casos positivos. Y al día igual, si les llega a dar negativo, van a seguir aislados por 14 días. Ese hisopado al 6.º día de haber sido un contacto estrecho no significa ni que puedan volver a trabajar ni que puedan volver a su vida normal. El aislamiento de los 14 días va a seguir, solamente nos sirve para captar rápidamente un nuevo positivo. Si da positivo ese hisopado al 6.º día, esa persona pasa a ser un caso confirmado y se interna. Puede pasar que esas personas de contacto estrecho que ya estaban aisladas por 14 días, previo al día 6 o posterior, presenten síntomas y por supuesto que se lo toma como caso confirmado, y se lo hisopa y se lo interna. Y por último, nuestro cambio también es con respecto al alta, al cual adherimos igual que Nación. Eso significa que nosotros al día 10 de la internación del paciente confirmado le hacemos un hisopado con una PCR.
Si esa PCR da positiva, queda internado hasta el día 21 y el día 21 sin PCR es dado de alta, excepto el personal de salud que va a ser hisopado antes de, si pasaron los 21 días, antes de volver a trabajar. Lo mismo, si el personal de salud fue contacto estrecho, tuvo 14 días de aislamiento, en el hisopado del día 6 le dio negativo y continuó 14 días aislado, el día 14, antes de volver a trabajar, va a ser hisopado. Esas son las dos diferencias que tiene el personal de salud. Entonces, en las tres cosas que se cambia por resolución en el día de hoy es, en la definición de caso, agregando que es fiebre o alguno de los otros síntomas, en el caso de contacto, en lo que significa el contacto estrecho, que a partir del día 6 de haber sido contacto estrecho se va a hisopar, y que el personal de salud al día de alta, al día 14, va a ser hisopado, y que todos los contactos estrechos van a permanecer aislados por 14 días. Y por último el alta, siguiendo los parámetros de Nación, dando el alta definitiva al día 21, excepto el personal de salud, que antes de volver a trabajar va a ser hisopado. Bueno, después que lo analicen, ustedes van a ver que ha cambiado mucho, se ha sensibilizado mucho el muestreo. A partir de este momento nosotros hemos abierto para tener más muestreo en la provincia, para hacer un seguimiento distinto a lo que veníamos haciendo. Nosotros tenemos en cantidad de muestreos, estamos casi en la media nacional, en alguna zona no llegamos a la media nacional, pero bueno, con este cambio de sensibilización de los criterios, va a haber mucho más muestreo en la provincia y mucho más análisis de los contactos estrechos. Lo otro que les quiero decir que a partir de hoy vamos a tener una resolución del personal de salud, tanto público como privado, una resolución especial que en el día de hoy la vamos a publicar. Y por último, también respecto a lo que inicialmente hablamos de sala de situación y de los cambios que ha habido en la resolución, nosotros vamos a seguir trabajando estrechamente a partir de la reunión que tuvimos y de la pertenencia de los infectólogos del interior de la provincia a la sala de situación. Vamos a trabajar estrechamente con ellos y vamos a tratar de congeniar los criterios, y ya le digo, con el único fin de tratar de preservar la salud colectiva del menor daño posible de la pandemia. Muchas gracias, ministro. Doctoras, no viendo más para agregar, pasamos a las preguntas que nos llegan de los medios. Preguntan desde Marea Sur Las Grutas, luego de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, ¿cambia o modifica algo la estrategia adoptada por el Ministerio de Salud, ministro? Nosotros estamos en estudio y en contacto permanente con la señora gobernadora. Esto no es estrictamente de salud, sino hay un montón de decisiones políticas y económicas que deben coadyuvar para tomar una decisión. Nosotros estamos en permanente comunicación con la señora gobernadora. En el transcurso del día se va a dar un decreto donde se va a saber qué se abre, qué no y en qué lugar. Preguntan desde Radio 6 de Bariloche, ¿por qué se aislará el contacto estrecho del personal de salud? ¿Se trata de personal que no ha guardado los cuidados exigidos? Se va a aislar todo contacto estrecho que haya estado con una persona confirmada, que por supuesto que no haya tomado todos los recaudos para la atención. Si estuvo con todos los equipos de protección personal, no va a ser un personal aislado, sino tendríamos todos los hospitales aislados. Estamos hablando de todo el personal de salud que atendió a una persona, sí, o porque no lo sabía, como nos ha pasado en algunos lados donde entraban pacientes con otro diagnóstico y después terminaron siendo pacientes con COVID positivo. Entonces, esas personas, ese personal de salud que atendió sin ningún elemento de protección personal va a tener que ser aislado. Preguntan, ministro, mañana finaliza, según la fecha establecida, el cordón sanitario de Cholechuel. ¿Se vuelve a la normalidad, a la modalidad anterior, o continuará el cordón? No, estamos terminando de estudiar los decretos. Vamos a seguir con el cordón sanitario. Estamos estudiando qué actividad se puede abrir y qué no. Pero vamos a seguir con el cordón sanitario lo más estricto posible. Preguntan para el ministro desde Cadena 3 Bariloche. ¿Cuál es la sugerencia del Ministerio de Salud de Río Negro, principalmente para las localidades en las que no hay hoy transmisión comunitaria de virus?
No, creo que ya lo hemos dicho, nuestra previsión y nuestra idea es seguir. Creo que ningún ministro de salud va a pedir que se levante la cuarentena, pero la realidad es que no solamente hay que pensar en eso, sino hay que pensar en la actividad económica, hay que pensar en el empleo. Hay mucha gente que está con empleo informal, que está fuera del circuito, entonces hay situaciones que hay que ponderarlas y es lo que estamos haciendo con el ministro de Gobierno y la señora gobernadora para ver qué se puede ampliar de las restricciones que hay hoy en las ciudades que no tienen transmisión de virus, que además son 27 sobre 39. Tenemos solo 12 ciudades con virus COVID hoy. Pregunta para el ministro desde el diario Río Negro respecto a la situación de Valle Medio, si se hace alguna autocrítica respecto a la situación de los casos. No, nosotros como Ministerio de Salud no somos la autoridad sanitaria en este momento. La realidad es que nosotros todos los días revisamos nuestra estrategia. Claramente la revisamos, cambiamos. Es muy importante que la comunidad acompañe, porque nosotros, no lo digo por Valle Medio, lo digo en general, si no se respeta la cuarentena, realmente lo que puede hacer salud pública después se complejiza mucho más. Pero nosotros revisamos nuestra estrategia, revisamos nuestro trabajo, cambiamos lo que haya que cambiar. Hay un trabajo excepcional de cada uno de los hospitales, de cada uno de los equipos. Nosotros también hay que decir que hoy tenemos muy pocas camas de terapia intensiva ocupadas en relación a la cantidad de enfermos de COVID, pero por supuesto nos hacemos cargo de todas las decisiones que venimos tomando. Para el ministro también, desde Cadena 3 Bariloche, la consulta es si entienden que es acertado permitir salidas recreativas de 1 hora en la provincia. No, por el momento no lo creemos acertado. Preguntan además qué datos manejan a nivel provincial en cuanto a la baja de consultas de pacientes o baja concurrencia a las guardias respecto a otras dolencias que no sean por coronavirus, porque justamente hay temor en la gente por la posibilidad de contagio. Sí, claramente ha bajado muchísimo, según palabra de los privados. En la reunión que tuvimos con la gobernadora hace 10 días, la videoconferencia, había bajado el 70% la concurrencia a las clínicas privadas. Nosotros hemos sacado una declaración del Consejo Provincial de Salud Pública donde se restringe absolutamente toda la actividad programada, solo se atienden urgencias. Nosotros hemos visto una baja también, pero la realidad es que es cierto, por temor la gente no concurre. Evidentemente no son temas graves para que deban concurrir, pero han dejado de ir a las instituciones. Sí. Para la doctora Iberó, desde FM Máster Cipoletti, la consulta es si en las ciudades más afectadas se piensa hacer testeos masivos hoy. Es lo que contamos ahora. El testeo masivo, ir a testear a toda la población, no nos serviría porque seguramente daría negativo y no nos serviría para captar rápidamente. Entonces, por eso cambiamos nuestra estrategia con respecto a los contactos estrechos y a partir de hoy de los contactos estrechos que estuvieron aislados, al día 6º se van a hisopar. Ahí van a aumentar mucho los testeos, entonces con eso podemos captar quien no ha presentado hasta ese momento un síntoma que haya necesidad de consultar, por ahí aparece en ese momento. Y también al haber cambiado no solo que sea fiebre y otros síntomas, sino que solamente aparezca otro síntoma para que consulten, va a aumentar mucho la sensibilidad y seguramente captaremos mucha más gente a través de testeos. Ministro, preguntan desde TV Viedma Supercanal si se llegara a confirmar que el origen del contagio de la mujer fallecida en la vecina ciudad de Carmen de Patagones fue un caso de transmisión comunitaria. ¿Está la posibilidad de aplicar un cordón sanitario aquí en Viedma? No, de ninguna manera. Además no tenemos ningún caso en Viedma, así que no está previsto. Preguntan desde FM Chimpay, ¿se dispondrá o existe la posibilidad de que se disponga un cordón sanitario para esa ciudad, para Chimpay? Sí, está en estudio, en el día de hoy va a salir. Preguntan desde LU19, La Voz del Comahue de Cipoletti, ¿los cambios en los criterios de casos van a contemplar a aquellos que están aislados por contactos estrechos con anterioridad a los informados?
Sí, por supuesto. Si ya pasaron, si ya están en el día 10, se esperará directamente el día 14. Los que ya están aislados desde el fin de semana, como nos ha pasado en Chimpay, al día 6 de su aislamiento se les va a hacer. Ministro, preguntan desde FM de la Isla y de laisladdigital.com. La resolución del cordón sanitario en Cholechuel exceptúa únicamente al personal de seguridad, de salud y a aquellos que brindan servicios municipales esenciales. La consulta es por qué se ha tomado esta determinación. La restricción ante la cantidad de casos y la letalidad que se tomó hace una semana en Cholechuel ameritaban solo dejar los servicios esenciales. Nosotros estamos estudiando la cantidad de casos, el aplanamiento de la curva, y si vemos que además de la circulación dentro del Cholechuel ha bajado, nosotros analizaremos algún cambio, pero por el momento es el cordón sanitario y de acuerdo a la situación sanitaria lo que ameritaba hacer. Preguntan desde el portal Viedma Noticias, ¿por qué no se tomó esta decisión antes para evitar que se propague el virus en el territorio rionegrino? ¿El cambio de los casos? El cambio de no, nosotros hemos hecho, no sé, en los 40 días que llevamos, hemos hecho 6, 7 cambios en las definiciones, algunas acompañando a Nación, otras por cuenta nuestra, pero hemos acompañado muchas veces la definición y los cambios, y bueno, este es un cambio más. La realidad es que nadie conoce el comportamiento del virus. Esto es todo nuevo, es todo dinámico, y a medida que nosotros vamos necesitando cambiar por la situación de los brotes particulares, lo vamos haciendo. No es una cuestión de capricho de hacerlo o no. Nuestra gente trabaja, estamos asesorados, nosotros tenemos comunicación directa con el Ministerio de Salud de Nación, con la doctora Bisotti y su equipo, y nosotros, además de las decisiones que tomamos, las compartimos con Nación. Preguntan ministros de la agencia de noticias ANB, ¿cómo vienen respondiendo las ciudades donde se implementaron los cordones sanitarios y las restricciones de circulación más fuertes? No lo vamos a ver ahora, ¿sí? Esto se va a ver a lo mínimo 10 días del inicio del cordón sanitario, que es más o menos donde empezaría el periodo de contagio, entre 10 y 14. Antes los 10 días no lo vamos a ver, lo vamos a ver entre los 10 y los 20 días a partir del inicio del cordón sanitario. Doctora Iberó, preguntan desde Radio Encuentro Viedma respecto a la situación de acompañamiento de las mujeres en los partos. Consultan si existe una disposición nacional que establezca que no se deben permitir acompañamientos durante el trabajo de parto y el parto, si las instituciones privadas y o públicas están vulnerando ese derecho consagrado en la ley de parto respetado. Sí, nosotros estamos trabajando desde la Coordinación Provincial de Maternidad e Infancia para poder, junto a públicos y privados, bajar las normativas desde el Ministerio, así que en eso se va a trabajar y se va a enviar esa disposición. Ministro, preguntan desde Bariloche en redes respecto a la información personal que se brinda en los casos, particularmente en los casos de pacientes que pertenecen a organismos del Estado o públicos. La consulta es, al reservar esa información, ¿no implica evitar la responsabilidad que puede tener el Estado en prevenir o evitar la transmisión entre sus empleados? No. Hay una ley de ética que no permite, y nosotros no lo permitiríamos, dar los datos ni de las personas que están infectadas y menos el lugar donde trabajan. No, si se quiere estigmatizar a la persona o al caso cero o a la persona que tuviera positivo, nosotros trabajamos directamente desde los hospitales con los contactos, directamente en forma reservada. Eso no se puede hacer público de ninguna manera. Bien, no habiendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa de hoy, agradeciendo por supuesto el tiempo de los tres. Nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias a todos y a todas por participar.